Bueno, Dios le bendiga, hermanos. Bueno, estamos aquí en un nuevo comienzo de Alerta Último Tiempo, después de un descanso hecho en el mes de diciembre. Y como le decía al hermano Néstor, que han pasado varias cosas desde que hemos tenido el receso hasta ahora. Hemos tenido un pequeño problema técnico, ¿no? Así que estamos transmitiendo por Radio Cadena en el aire. Decirle que todos los sábados a partir de las 17 horas vamos a estar acompañándolos durante una hora por este programa que se llama Alerta Últimos Tiempos. Tengo a Ernesto Horta. Bienvenido, Ernesto. Sí, gracias, Marco. Muy buenas tardes a la audiencia. Y bueno, arrancamos con el primer... Bueno, y tenemos un invitado también, a Natanael. A ver si te querés presentar, Natanael. Bueno, mi nombre es Natanael. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, vamos a estar acá, por acá. Bendiciones para todos los hermanos y gracias por escuchar el programa también. Bueno, Natanael va a estar con nosotros, va a estar participando del programa. Y tenemos también a Carlos Quiroga en los controles, ahí haciéndonos el aguante, como siempre, al pie del cañón. Y bueno, como le decía a Ernesto, que han pasado varias cosas. Y yo quería, no sé, Ernesto, comenzar a ir largando algo que está publicado en el portal cristovienenoticias.com acerca de una reunión entre cristianos, musulmanes y judíos que parece que se reunieron contra el odio. Esta publicación está hecha fue realizada el día 3 de marzo de este corriente año, donde donde líderes religiosos de iglesias, mezquitas y templos que llevaron oraciones, sermones y canciones en inglés, hebreo y árabe, los fieles se mezclaron y dijeron a sus vecinos: tú mereces ser amado. La reunión terminó con los miembros de la comunidad tomados de la mano, cantando la canción de derechos civiles, We Shall Overcome. Imán Abdul Hadi Sejata y otros como Wilmington fueron claros: te metes con una religión, estás jugando con todos nosotros. Docenas de personas, incluyendo líderes religiosos del área, religiosos, líderes políticos y agentes de la ley, se reunieron en la iglesia AME de Betel alrededor del mediodía del miércoles para orar, cantar y mostrar solidaridad ante los recientes casos de odio. Una amenaza de bomba en última instancia un engaño. El lunes, en el centro comunitario judío de Siegel, de Tali, siguió a otros 12 en enero y decenas a nivel nacional. Más de 100 lápidas fueron vandalizadas en un cementerio judío de Filadelfia esta semana, reflejando un caso similar en Missouri, informó The Journal News para Delaware Online. Bueno, primero, acá después habla de unos determinados actos antisemitas que se producen en medio del asesinato de 2 hombres indios en Kansas, que las autoridades están investigando como un crimen de odio, y el debate nacional sobre el intento del presidente Donald Trump en enero de prohibir los viajes de 7 países de mayoría musulmana. Bueno, y hubo una reunión de líderes religiosos en contra de actos de odio como de estos tipos que acabamos de mencionar. O sea, podemos ver cómo sigue el avance de ese nuevo escenario que se va a formar al final de los tiempos de una única religión mundial, donde musulmanes, católicos, judíos, protestantes también, encuentran un punto en común. Han encontrado, parece, un punto en común, y es el tema del odio, la violencia y todo ese tipo de actos. Si uno se pone a ver, por ejemplo, y yo lo traslado, por ejemplo, a la marcha al Día Internacional de la Mujer, el día 8, que ocurrió el día 8 de marzo, acá en Uruguay, o sea, no solamente en Uruguay, sí, en todas partes del mundo. Pero claro, en este caso Uruguay. Claro, uno ve desde el punto de vista, uno ve, por ejemplo, claro, nadie está de acuerdo con el odio, ¿no? Ni nadie está de acuerdo con la violencia. O sea, sería, digamos, lo bueno de la ley.
Sí. O sea, porque nadie, o sea, nadie va a violentar a una persona, no está en sus sanos cabales una persona que violenta a otra por diferente color de piel, diferente ideología diferente forma de pensar, ¿no? O sea, como que la ley, como que esas leyes tienen, digamos, un disfraz de bueno. Por afuera tienen un disfraz de bueno. Pero por dentro se mueve como todo un trasfondo de rebelión hacia Dios, ¿no? Porque la misma marcha, si bien vos estás, por ejemplo, en el caso de la marcha feminista, estás de acuerdo, apoyás esas leyes, pero está implícito todo el paquete en lo que se refiere a la ley del aborto, ¿no? Que es algo que a los ojos de Dios no es bueno. No, claro. No es bueno. Y eso me hace acordar, por ejemplo, en el jardín del Edén, ¿no? Dice que Dios le prohibió a Eva que comiera, a Adán y Eva, que le comieran del fruto de un árbol, ¿no? Pero dice que la palabra que Eva vio el fruto y vio que era bueno, vio que era bueno. A veces lo bueno es enemigo de lo mejor. A veces lo bueno es enemigo de lo mejor. No porque sea bueno quiere decir que esté Dios ahí detrás del asunto. No necesariamente. Entonces tenemos que, como creyentes, tenemos que estar alerta a poder reflexionar sobre este tipo de situaciones que se vienen dando en todo el mundo. Lo mismo aquí, lo mismo aquí, porque ¿qué coincidencia podemos tener, por ejemplo, con los musulmanes? Cuando el Corán prácticamente es un libro el Corán, por ejemplo, ordena matar a los infieles. O sea, es un libro basado en la violencia. Entonces, ellos te hacen ver, por un lado, lo bueno. Estamos en contra de la violencia. Lo bueno si sos de ellos. Claro, si sos de ellos, claro, estamos en contra de la violencia. No, como decís, ¿no? Bueno a la vista. Si sos de ellos, bueno. Es bueno, claro, ahí está. Bueno a la vista de ellos. Es bueno, claro, sos de ellos, claro. Pero cuando vos no sos de ellos, claro, si no sos de ellos, por ejemplo, en este caso, bueno, sos un conservador, sos un retrógrado, sos una persona conflictiva que querés desestabilizar la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo con el tema de la salud reproductiva. O sea, vemos cómo se sigue armando, ¿no? este panorama que va a llevar a los últimos tiempos a un engaño, a un gran engaño, porque precisamente cuando aparezca en escena el anticristo, no va a ser terror, al revés, va a ser todo bondad, porque va a solucionar los problemas económicos de la humanidad, va a solucionar todos los problemas, va a ser algo, que está engañado, lo ve, esto es bueno, porque me beneficia. No todo lo que uno ve bueno es realmente bueno en el fondo. Es realmente bueno en el fondo, ¿no? Cuidado con estos movimientos que se están dando en el día de hoy. Ahora que vos me mostraste recién una foto que anda circulando en internet, de que, por ejemplo, el movimiento feminista no es de ahora. No es de ahora. Estamos hablando de los 60, de los 40, de los 50, ¿no? Estamos hablando cuando la mujer comenzó a reclamar derechos. Por ejemplo, la mujer no podía votar. Hubieron países que el derecho al voto para las mujeres fueron en el 50 y pico. Estamos hablando de Chile, que hoy es un país que está en un nivel de desarrollo bastante considerable. En Uruguay fue antes, en el 28, ¿no? En el 34 ya se había consagrado la Constitución y en el 28 se permitió a la mujer votar por primera vez. Dice que Uruguay, en este sentido, es un país muy avanzado con respecto a los derechos, ¿no? Entonces, cuando vos escuchás que los derechos al voto de la mujer, por ejemplo, en Uruguay fueron recientes, escuchás que los votos de la mujer en otros países fueron un poco más postergados, y escuchás que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con sociedades occidentales, dice, bueno, están muy desarrolladas. Y vos ves que, por ejemplo, sociedades asiáticas están muy disminuidas el tema de la mujer, ¿no? Cuando la mujer sale a reclamar derechos, bueno, habría que ver algunas vetas y algunos instrumentos y algunas decisiones que se toman, que para mí es correcto, ¿no? La mujer
no podía entrar al Parlamento, bueno, y sin embargo logró, a través de la lucha, ¿no? A través del posicionamiento, logró estar en el Parlamento. Hoy en día una de las grandes luchas de la mujer es tratar de tener el salario igualitario. Dice, bueno, ¿por qué una mujer que está en una posición igual que un hombre cobra un porcentaje menor que el hombre? Digo, si los dos están cumpliendo la misma función. Es el derecho, como decís, es lo bueno, lo que te están mostrando ahí, ¿no? Pero cuando vos, por ejemplo, ves cosas de las que vos me mostraste recién, Marco, y yo estaba un poco reflexionando sobre eso, de que frente a una iglesia había mujeres paradas reclamando por su derecho, pero en el fondo tenían un cartel que decía, Dios ha muerto. ¿Cómo puede ser entonces, no? Digo, aquellas mujeres que por primera vez salieron a reclamar los derechos y lo hacían en el nombre de Dios, ¿no? Mujeres que realmente creían y se empoderaban por decir, bueno, Dios nos tiene que ayudar, y salían a la calle creyendo firmemente que Dios iba a compartir justicia o iba a impartir la justicia. Hoy en día, aquel mismo ayudador de los años 30, los años 40, hoy para las mujeres no existe. Es terrible cuando la mujer llega a ese punto de decir, Dios no existe y nosotros somos las que tenemos los derechos sobre nuestro cuerpo, los derechos a reclamar, los derechos a conseguir cosas, cuando los derechos realmente los tiene que impartir el dador de la vida, ¿no? Es Dios quien tendría que decir, bueno, la mujer tiene derecho y Dios va a abrir las puertas para el derecho, pero me parece terrible lo que está pasando, Marco. Y así lo mismo cuando intentan comparar la ideología liberal, la neoliberal, con una sociedad de patriarcado, con una sociedad machista, y a su vez posicionarla con la iglesia. Pero en realidad ignoran la palabra, ¿no? Porque el Dios de la Biblia no es ni machista ni feminista. Claro. Totalmente, o sea, erran en ese punto. Es totalmente alejado de la verdad. O sea, ¿no? El Evangelio no tiene nada que ver con el machismo ni el feminismo. Son cosas de hombre, ¿no? Esto es cosas, claro, son construcciones humanas, sociedades humanas. Claro, ahí va, intentan llevar como vos decís, las construcciones culturales humanas al terreno de la iglesia. Y ahí es donde erran. Porque no tenemos un Dios machista ni un Dios feminista, ¿no? Quizás hay concepciones, por ejemplo, catolicistas, que te hacen ver a Dios como un varón, pero si tú vas al Génesis, Dios cuando habla a sí mismo, se habla a sí mismo, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice, varón y hembra los creó. O sea que la imagen de Dios, por eso es que en el libro de Levítico Dios dice, no te harás imagen de mí, ni de mis santos, de Dios, porque no nos cabe en la imaginación cómo es la gloria de Dios, cómo es Dios, no nos cabe en la imaginación, no nos entra, pero la Biblia dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Creo que Dios estaba hablando con Jesús, con el verbo de vida, con el verbo, ¿no? Y varón y hembra los creó, o sea que la esencia de Dios es de varón y de hembra. O sea, cuando Dios habla, cuando Jesús se presenta en el Nuevo Testamento, yo soy el Hijo del Hombre, el hombre no hace alusión al varón. El hombre es el género humano. El género humano. Claro, estamos hablando del género humano. Cuando la Biblia habla de hombre, habla de género humano. Lo que ahí sacamos, lo que ahí desechamos, lo del machismo y el feminismo. Porque el tema de la concepción de que Dios es un anciano de barba blanca, es más bien una concepción catolicista, no es una concepción evangélica. Pero muchos que venimos del mundo, y muchos creyentes, lamentablemente, arrastran ese error desde el pasado. Ese argumento de la mente lo arrastran del pasado. Y es algo con lo que tenemos que estar, tener en cuenta a la hora de analizar estos temas de actualidad, ¿no? Sí, claro, digo, porque vos no podés poner a Dios en una postura o en una posición, digo, porque Dios es Dios de los seres humanos, como vos bien decís, digo, claro. Y el ser humano es hecho a la semejanza de Dios, digo, entonces, digo, estoy repitiendo un poco tus palabras, Marco, pero me parece que es así, entonces creo que las personas deberían de reflexionar primero y revisar, sobre todo revisar a veces muchos partidos políticos acá en Uruguay se jactan porque, bueno, traen tradiciones y los hombres del pasado hicieron tales cosas y fundaron un país y lucharon contra las injusticias y, por ejemplo,
¿no? Y te remetís a Abraham Lincoln cuando retiró la esclavitud, pero lo hizo bajo la dirección de Dios. Claro. Él, está escrito en la historia que Abraham Lincoln, por ejemplo, dijo, Dios, ayúdame a terminar con esto, y Dios le dio una salida. Hubo sangre, claro que sí, pero porque los seres humanos han dirimido siempre sus situaciones o sus diferencias a través de las armas. Claro, que la gente entienda, ¿no? Que como hijos de Dios estamos en contra de toda injusticia, ¿no? O sea, no queremos ver porque uno nació de una madre, todos tenemos mamá, y todos y los que estamos casados, obviamente no queremos ver a nuestras esposas en una relación así de machismo, o sea, claro que queremos que ganen igual que nosotros, o ganen más que nosotros en el salario, que tengan su lugar como corresponde. Claro. Pero no estamos de acuerdo con el otro paquete que es rebelión hacia Dios, como el aborto. Bueno, eso es lo que quería llegar a la reflexión, claro. ¿No? Digo, porque vos fíjate que entonces si Dios estuvo con Abraham Lincoln y sucedió lo que sucedió y los esclavos fueron libres, cuando las mujeres le pidieron a Dios un lugar como mujeres, porque realmente eran sociedades muy conflictivas, ¿no? Como decía Marco Boira, machismo y no machismo, digo, y era complicado, ¿no? Digo, entonces nació contra el machismo, nació el feminismo, pero ¿qué le dio Dios a la mujer en ese momento? La posibilidad de avanzar, la posibilidad de tener una posición en la sociedad. Y hoy las sociedades, y yo digo occidentales, porque las asiáticas y las del Medio Oriente son sociedades distintas, tienen sesgos distintos, son tradiciones distintas. Entonces yo no me voy a remitir a eso, yo me voy a remitir siempre a las sociedades occidentales, porque, por ejemplo, la cultura en que nosotros vivimos es la sociedad occidental. Entonces, cuando la mujer pidió a Dios, yo creo que Dios obró, por algo la mujer avanzó y el hombre no retrocedió, porque donde Dios obra no va a beneficiar a uno para levantar al otro, va a beneficiar a uno y va a beneficiar al otro. Y en los dos, y entre los dos, van a tratar de armar o van a tratar de avanzar, sin perjudicarse. Ahora, el gran problema que estamos viviendo en estos momentos es en esta dirección, en la dirección del perjuicio, porque la mujer está solicitando posición, Dios se la va a dar de posicionar, pero tenés que ir en contra del derecho a la vida, Marco, para posicionarte. Vas a ir en contra de la vida que todavía no nació para posicionarte. Digo, es terrible cómo se quiere posicionar hoy en día la mujer, ¿no? Me parece tremendo cómo lo quiere hacer. Claro, es más, la Biblia realza el valor de la mujer, porque cuando entramos en los evangelios de Mateo, que presenta la genealogía del Mesías, él presenta la rama, el árbol genealógico de la descendencia de los varones y de la descendencia de las mujeres, para llegar a María y a José, a los padres del Mesías. Los jerarquiza bien, eleva a la mujer a una posición madre del Hijo de Dios. Es importantísimo. O sea, le dio, es más, se le aparece el ángel Gabriel a María, ¿no? Antes que a José, o sea, es más, Jesús también en otra parte de la Biblia se le aparece resucitado por primera vez a las mujeres, a María Magdalena, por ejemplo. O sea, como el rol de la mujer en la Biblia ha sido siempre importante. Ha sido importante, claro, ha sido importante. O sea, tenemos precisamente, o sea, es la única, digamos, es la única filosofía de vida que contempla los derechos de la mujer. Basta con echar una mirada al Islam, cómo se trata a la mujer en el Islam, o a las religiones hinduistas, basta con echar una mirada y darse cuenta cómo es la verdadera situación. Claro, y esas mujeres, digo, están sometidas a una cultura que no las van a dejar nunca, digo, ser mujer, más que limitados a, ¿no? Digo, una esclavitud hacia el varón. Claro, es una condición de esclavitud, ¿no? Porque en realidad, si vos vas a los estudios, o por lo menos a los conocimientos, por ejemplo, Aristóteles en los inicios, ¿no? de la democracia y lo que es nuestra cultura, decía que, bueno, que el esclavo tenía que estar sometido al amo porque el esclavo era un bien que el amo tenía.
¿no? Digo, entonces, vos decís, bueno, pero ¿cómo puede ser que los seres humanos pensaran que un ser humano era un bien de otro ser humano? Nunca, hoy en día no le cabe a nadie en la cabeza. Bueno, pero la cultura de esa época era, vos ibas a la guerra y perdías la guerra, era como tradición o como era como un botín de guerra. Digo, si perdías la guerra eras esclavo del que te ganó. Ahora, estamos viviendo en pleno siglo XXI, ¿y cómo puede ser que la mujer en países como Medio Oriente, en países asiáticos, todavía sigan siendo esa condición? La condición de un bien del amo, en donde la mujer no puede estudiar, la mujer no puede mostrar el rostro, la mujer solo se tiene que remitir a criar a los hijos, tiene que remitirse a la cocina, a cocinar para los señores de la casa, y lo peor de todo, tiene que comer último. Si es como decir, estamos viviendo como un patriarcado, decir, bueno, ¿cómo puede ser que el hombre y el niño, ¿no? El niño varón, coma primero y las mujeres, las niñas y las mujeres, que son las que están dentro de la casa, coman por último? Y sí, y andá vaya a saber si a veces comen, ¿no? Porque a veces vaya a saber en estas culturas si realmente les dejan los alimentos, ¿no? Entonces, es complicada esas culturas, son complicadas. Bueno, yo digo, no voy a entrar en el debate o en el análisis de estas culturas porque me parece que son temas muy profundos, temas donde Dios tiene que hablar mucho, ¿no? Para que se haga para que haya realmente una solución, pero son temas y culturas que van a ser complicados cambiarlo. Además, sobre todo en estos últimos tiempos, en que en cualquier momento Cristo viene, se lleva a la iglesia y el mundo va a pasar por un momento muy complejo. Los 3 primeros años va a ser, bueno, va a ser medio complejo, pero va a haber, ¿no? Un momento de paz por este personaje que va a hablar cosas. Pero va a estar un poco complicado para el ser humano. Marco, me llevo un corte. ¿Qué te parece si vamos a un corte y enseguida volvemos con alerta últimos tiempos? Acordate que estamos en vivo. Estamos en vivo, acuérdense que estamos en vivo en internet. Cortamos la radio, pero seguimos en vivo. Una reflexión. Porque a veces capaz que yo hablo, viste, un apuro y de repente se me pasan cosas. A veces yo me le erro. Sí, lo pasó acá el otro día. Sí, yo le erro. O ya pasó. Lo pasó acá el otro día. Sí. Sobre... Ayer dar una opinión, porque claro, yo de repente hablo rápido y se me escapa, o hablo de la Biblia. Sí, pero siempre se escapa. Yo lo leo y se te escapa, aunque viste, no. Es complejo. Bueno, sí, con toda la información. No, sí, no podés. Es imposible. Si querés usar esto, si querés leer esto, como quieras. Yo menos de la... Sí. Y estamos en... Sí. Hermanos técnicos. Hay un programa. No, está dando ahora está el comercial en la radio. Está el comercial. Escuché de acá que está hablando los viernes horarios de reunión. Ponete los nuevos. ¿No? Son comerciales. Está Jeremiah. Sí. Pero él cortó. Me parece que está programado a la... A esta hora. ¿Dónde está Carlos? ¿Dónde está Carlos? Sí. A ver, voy a ir a buscarlo acá y preguntarle. ¿Estaremos en el aire? ¿Seguiremos? Bueno, sí, lo más... Estamos en vivo en internet, recuerden. Me pongo a alargar porque quedó enganchado algo ahí. Antonio no pone el aire. No, Antonio no pone. Vamos. Muy bien. Entonces, Jonathan, querías hacer una reflexión, ¿no? Perdón, Natanael. ¿Querías hacer una reflexión? ¿Estás en el aire?
¿No estás en el aire, Natanael? Todavía no. Explica así, ¿no, Natanael? Sí, Nacho. Si me eché así nomás. ¿Sí? Sí. Me digo, capaz de olvidarme, si no me voy a decir yo no tanto el tiempo. Bueno, estamos en el aire, ¿eh? No. Bien, seguimos Bueno. en alerta últimos tiempos. Y bueno, Natanael te invitaba, si querés compartir una reflexión sobre... Bueno, sí, para hablar de lo que pasó el otro día acá en Uruguay, y bueno, sobre esa marcha que se dio de protesta. Y bueno, en la Biblia también nos dice de esto, que dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Y a veces nos asustamos o decimos, ¿qué es esto que está ocurriendo? Cuando verdaderamente eso venía desde que se escribió la Biblia, ya pasaba eso, porque dice en la Biblia no hay nada nuevo bajo el sol. Y, y bueno, todo lo que pasó después en la marcha, yo creo que los cristianos debemos levantarnos y orar, y a la vez también marcar la diferencia, porque la gente está cansada de vivir una religión, de que todos vivan una religión y nadie muestre lo que es una relación personal con Dios, y nadie demuestre lo que el amor de Dios puede alcanzar a las almas. Y a veces no queremos demostrarlo, no queremos, o no, nos avergonzamos de decir Dios te bendiga o bendiciones, cuando salimos de un supermercado, cosas así, y como que estamos escondiendo a Dios, en verdad, y eso es lo que quiere la gente realmente, quiere experimentar ese cambio, pero a través de ver el cambio en nosotros y para ellos cambiar recién, porque a veces ni las palabras son suficientes y yo creo que las personas, todos están viendo eso y están cansadas de su vida, pero piensan que nadie las puede ayudar, pero realmente nosotros sabemos que Dios las puede ayudar, pero para eso necesitamos demostrarlo con nuestra vida, con nuestro testimonio, y a la vez también diciéndole que, como nos pasó a nosotros también Dios les puede ayudar a ellos, y así realmente tener un cambio. Claro, o sea, como que todo depende de la vida del creyente, ¿no? De la vida del cristiano, ¿no? O sea, no es un ángel que va a bajar y lo va a convencer a todos de pecado, o sea, mismo la Biblia dice, ¿no? Y si quién creerá si nadie les predica, quién creerá si nadie les predica, ¿no? O sea, que precisamente Dios nos ha enviado a dar las buenas nuevas al mundo, ¿no? Ir y predicar, como dice la palabra. Y claro, esto depende del carácter del creyente y de la actitud y la decisión que tome el cristiano para ir a buscar las almas, ¿no? Yo estaba recién reflexionando respecto a lo que decía Natanael. Y decía, bueno, que la gente necesita que Dios le ayude. Yo tengo una noticia que me impactó el otro día, y creo que lo compartí contigo recién, Marco, o antes del programa. Y es que el título dice así, dice, Jesús se aparece a terroristas de ISIS y les pregunta, ¿por qué me persiguen? Situación, ellos están persiguiendo a un grupo de cristianos, tienen la orden de agarrar a un grupo de cristianos que supuestamente sí iban a estar en tal lugar. Ellos, los terroristas, ya conocían el paradero de los cristianos, ya sabían que tenían que ir a ese lugar porque iban a estar ahí, los tenían que atrapar, los tenían que agarrar y hacerles lo que hasta diciembre hablábamos respecto a la persecución que han tenido los cristianos en Medio Oriente. Tenían que agarrarlos y los tenían que matar, porque esa era la misión de este grupo de terroristas. Es aquí que Dios intervino. La primera cosa que hizo Dios fue ayudar a esos cristianos y cambiarles el lugar donde tenían que realizar la actividad. Primera cosa que hizo Dios. Segunda cosa que hizo Dios, generó una nube de polvo entre los terroristas y los cristianos, en el cual
Dicen que los terroristas estaban tan enardecidos y tan enojados por esa nube de polvo que no los dejaba ver el camino, que no les dejaba hacer el trabajo, que comenzaron a disparar al aire. Dice que agarraron las armas y empezaron a disparar de esa situación que se le había generado. Imagínate un tipo que tiene la orden, ¿no? Un tipo, la cabecita esta, que tiene una orden de ir y matar a otro ser humano. Tranquilo, va y matarlo, tranquilo, ¿no? Y que no puedan cumplir con esa misión. Genera una frustración tremenda para los tipos que llegaron al punto de disparar. Pero el testimonio que dan estas personas, propiamente dicho, sobre todo los cabecillas que estaban en esto, dicen que bueno, que Jesús se les apareció en persona y les dijo esta frase. Y esta frase, yo ahora, cuando lo leía, me acordaba la situación que había pasado con Pablo, el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, que también se le apareció Jesús. Jesús se le había aparecido al apóstol Pablo, y no solamente Jesús se le apareció al apóstol Pablo en aquella época, en los principios de la historia bíblica, en los principios de la iglesia, sino que le sigue apareciendo a la gente, a personas. Sigue apareciendo a gente como los terroristas. Vos decís, pero yo ni me animaría, ¿no?, a ir a predicarle a un terrorista. Yo estoy seguro, voy a un terrorista y le digo, hola, soy cristiano y te vengo a predicar de Jesús. Estoy seguro me pego un tiro ahí nomás. Ni siquiera me llega a degollar, que es lo que tienen que hacer. Me pega un tiro. Bueno, en este caso apareció el propio Jesús en presencia, en persona, apareció a predicarles, a preguntarles lo que estaba pasando con esta gente y se convirtió en Cristo. Más te digo, lo que reporta la página en la que levanté la noticia, es que ellos en estos momentos están predicando el evangelio a sus propios compañeros. Están arriesgando la vida, ellos como personas, están arriesgando la vida predicándole a otra. Si habrá sido el impacto que tuvieron estas personas tan grande hacia la persona, hacia el conocimiento de Jesús, que se han convertido a Cristo y están hoy en día predicándole a sus propios compañeros. Sus propios compañeros terroristas que están matando cristianos y siguen matando, y no sé hasta cuándo va a terminar esta masacre sobre cristianos. Similar a lo que le pasó a Pablo, ¿no? Es idénticamente lo que le pasó a Pablo. El único problema es que Pablo perdió la vista y tuvo un proceso. Este proceso de estos cristianos, porque ahora son creyentes, fue instantáneo. Claro, es una bendición porque es un indicio más de que Dios se está moviendo, aún a pesar de todos los problemas que vemos, de toda la vorágine que nos rodea del mundo. Dios Todopoderoso todavía que se mueve, que hace milagros. Lo otro que yo estaba pensando respecto a hacía unos, si no recuerdo, un mes y pico atrás, y había aparecido una noticia que Jesús se le apareció a una población que había dentro de una barca. Había estas barcas que están pasando de un país a otro, que están cruzando, creo que el Mediterráneo, están pasando de África hacia el continente europeo. Jesús se le había aparecido adentro de la barca y toda la gente que estaba dentro de la barca se había convertido porque vieron a Jesús personalmente. Hubo una conversión tremenda y hoy en día ellos están predicando el Evangelio. Ahora, la otra cosa que yo pensaba respecto a esto, y justo me vino la reflexión de lo que dice Natanael, es decir, bueno, hay muchos que dicen, ¿Dios existe? Dios existirá, realmente, ¿existe? ¿Dios estará sentado en su trono y no le estará dando corte a la humanidad? Ahora, estas noticias llevan a decir, bueno, sí, Jesús es real, Jesús resucitó y está caminando entre la gente, no hay duda sobre eso. Y esto también lo estaba pensando, Marcos, porque vos tenías una noticia con respecto a si Dios existe. Me parece tremendo, ¿no? Existe. Sí, bueno, tenemos en el portal RT, hablando un poco del ecumenismo y hablando de todos estos temas, bueno, que dice que el Papa Francisco confiesa que siente dudas sobre la existencia de Dios. La crisis también proporciona una oportunidad para crecer, declaró el sumo pontífice, que se describe a sí mismo como un pecador que comete errores. El Papa Francisco ha compartido en una entrevista con el semanario alemán Die Zeit su experiencia de fe. Yo también conozco estos momentos de vacío, confesó el pontífice,
al responder a la pregunta de si alguna vez había dudado acerca de la asistencia de Dios. Sin embargo, el Papa señaló que las crisis también proporcionan oportunidades para crecer y que cualquier fe que no se enfrenta a periodos de crisis permanece en un estado infantil. Bueno, ahí tiene razón. Ahí este tiene que sufrir, ¿no? Para madurar, tiene que llegar a una madurez. Acá. Sin embargo, estamos señalando que las crisis también proporcionan oportunidades para crecer y que cualquier fe que no enfrenta a periodo de crisis permanece en un estado infantil. Durante la entrevista, la primera ofrecida a un medio alemán desde que fue elegido papa hace 4 años, el líder de los católicos se definió a sí mismo como un pecador que comete errores. Además, el Papa Francisco aseguró que no se considera una persona especial, sino un creyente ordinario más. No debemos olvidar que cualquier forma de idealización de un ser humano siempre trae consigo una forma de agresión subliminal cuando me idealizan. Me siento atacado, explicó. El pontífice también habló de su conversión con el periódico alemán sobre los peligros que conlleva el populismo. El populismo es un mal y termina siempre mal, como se demostró en el siglo pasado. Advirtió, agregando que este tipo de movimientos políticos siempre han requerido de la figura de un Mesías para tener éxito, lo que según él es incompatible con los valores cristianos. Claro, vos podés tener un periodo, o podés tener una crisis, pero por el tema de atravesar una prueba, ¿no? Pero no podés tener una crisis y dudar de la asistencia de Dios, claro. Pasás por eso, digo, todo claro. Jesús dijo, digo, si a mí me trataron así, a ustedes, ¿cómo lo van a tratar? Digo, no, pero jamás dijo, yo voy a tener un estoy en una crisis y por eso dudo si Dios existe. Bueno, un poco para ver un poco cómo son las religiones, ¿no? Cómo son las religiones, cómo son los dogmas, ¿no? Frente a una, como hacía Natanael, a una vida de relación con Dios, ¿no? O sea, la diferencia que hay entre una cosa y la otra. Claro, si yo creo que si el Papa hubiera leído esta noticia, o la noticia del barco, o la noticia del pueblo, ese pueblo que también Jesús estuvo presente y se convirtieron a Cristo de todo corazón, no podría ni siquiera hablar de eso, ¿no? Es decir, una crisis de creer si Jesús camina sobre la tierra es tremendo. Claro. Digo, porque la evidencia de que Jesús caminó sobre la tierra está en la Biblia. Claro. Y hay evidencia, ¿no? Estudian el manto de Jesús, estudian la cueva ahora, ¿viste? Que tiene que las cuevas también la están estudiando todo lo que tiene que ver sobre Jesús. O sea, evidencia empírica de que Jesús caminó sobre la tierra hay. Evidencia empírica de que la Biblia habla de Jesús y ya está corroborada. Evidencia de que la gente es transformada y los corazones son transformados y la gente cree en Cristo como creyó en los principios de la iglesia, hay. Y evidencia de que hoy Jesús sigue él mismo llegando a la tierra y acercándose a la gente, ¿no? Tratando de que la gente encuentre un lugar en el mundo, encuentre un lugar y la salvación. Digo, hoy tenemos noticias de eso. Bueno, digo, me extrañaba, ¿no? Ante una eminencia como él, que justo falle en eso. Digo, existirá Jesús, caminará sobre la tierra, ¿no? Cuando la evidencia está acá, que lo hace, ¿no? Exactamente. Bueno, no sé, Marco, creo que estamos por cerrar ya, ¿no? Ya estamos cerrando. Sí, digo, yo no toqué ni 2 temas. Puedes adelantar algo, si querés puedes adelantar algo. Pero yo creo que igual la noticia para la semana que viene va a cambiar, digo, viste que el mundo... Quería hablar un poco de la guerra de Medio Oriente, quería hablar un poco de aquel cierre que habíamos hecho, Marco, sobre que, bueno, este año iba a haber algunas expectativas y creíamos que lo de Medio Oriente no iba a ser fácil de arreglarse, ¿no? Que estaban solo esperando que el nuevo presidente de Estados Unidos asumiera para ver cuál era. No, bueno, iba a ser, la Biblia dice que el Medio Oriente iba a ser el lugar de conflicto de los últimos tiempos y que eso lo iba a cesar. Y bueno, hoy las grandes potencias están en el terreno de la competencia y en Medio Oriente, a ver quién toma al Raqqa o quién llega primero, ¿no? Hasta la ciudad de Siria, y quién toma la ciudad petrolera, y si los terroristas... Estados Unidos se metió en la guerra de Siria. Se metió en la guerra, antes apoyaba, ¿no? Grupos.
financiera y militarmente. Ahora mandó ejército. Mandó tropa. Mandó tropa. Y mandó especialistas. Está haciendo lo mismo que hizo en octubre del 2015 Rusia, junto con China. Si vos te acordás, Rusia había mandado especialistas primero, y después mandó comandos, y después mandó el ejército, y la aviación, y los barcos, los bombardeos. Bueno, parece que vamos a tener un escenario, no sé, yo no me quiero adelantar, pero parece que el escenario apunta a que es más o menos muy parecido al de 2015. Vamos a ver, porque digo, Dios quiera que no, pero yo siempre me la juego. La Biblia dice algo, ya está profetizado y es difícil que lo cambien, ¿no? Bueno, llegamos al final del primer programa del ciclo 2017 de Alerta Últimos Tiempos. Y bueno, te queremos hacer una invitación por medio de Natanael, para que puedas venir a conocer a ese Dios que predicamos, a ese Dios que hace milagros, a ese Dios que se le presentó a esos dos terroristas, como dijo Ernesto, del grupo de ISIS, y ahora están predicando el Evangelio. Bueno, ese Dios es real, existe, no está muerto, como dicen por ahí, como algunas religiones lo tienen colgado en la cruz, ¿no? O como algunas religiones. Yo te sentiría vergüenza, digo, ante estos hechos, de seguirlo teniendo ahí. Y no está muerto, como han dicho en estos días, determinados grupos sociales. Cierto. ¿No? Bien, Marco. Sí. La invitación para la iglesia, Catedral de Fe, los horarios: tenemos el culto de oración el jueves a las 20 horas, los jóvenes, el sábado a las 20 horas, la reunión general, son los domingos a las 10 de la mañana, la escuela bíblica, que también es a las 10 de la mañana, se hace en la parte inferior de la iglesia, y después en Lezica también tenemos estudio bíblico y oración los miércoles a las 19 horas, la escuela bíblica los domingos a las 16 horas y la reunión general los domingos a las 19 horas. Muy bien, Marcos, creo que terminamos por acá, ¿no? Sí, terminamos por acá. Un saludo para la audiencia y los esperamos el próximo sábado a las 17 horas, ¿no? Alerta Últimos Tiempos. Alerta Últimos Tiempos. Dios mediante, me quiero despedir, como siempre decimos antes de la despedida, es que bueno, que todo lo que hablamos, todo lo que decimos, hay que contrastarlo con la Biblia. La principal fuente para la información con respecto a las cosas de Dios, si estamos en los últimos tiempos, o los sucesos que contrastamos están ahí, bueno, hay que tratar de verlos a través de la luz de la Biblia, y si no están en la Biblia, bueno, entonces habría que tener bastante cuidado, porque no es bueno, digo, estar haciendo o diciendo cosas que no estén en la Biblia. Entonces, lo que siempre recomendamos es que cada uno contraste alrededor de la Biblia, contraste a la luz de lo que Dios dice, para que podamos entonces estar seguros de lo que escuchamos, de lo que decimos, es exactamente eso y no otra cosa. No sé si querés acotar algo más, Natanael. Sí, ahora el 18 y 19 de marzo vamos a tener una campaña en Lezica a las 19 horas y van a estar los 2 días seguidos en Lezica. Y bueno, los esperamos a todos, son bienvenidos y son invitados. Muy bien. Que Dios bendiga a cada uno de los radioescuchas. Fue realizada el día 3 de marzo de este corriente año, donde donde líderes religiosos de iglesias, mezquitas y templos que llevaron oraciones, sermones y canciones en inglés, hebreo y árabe, los fieles se mezclaron y dijeron a sus vecinos: tú mereces ser amado. La reunión terminó con los miembros de la comunidad tomados de la mano, cantando la canción de derechos civiles, We Shall Overcome. Imán Abdul Hadi Sehata y otros como Wilmington fueron claros: te metes con una religión, estás jugando con todos nosotros. Docenas de personas, incluyendo líderes religiosos del área, líderes políticos y agentes de la ley, se reunieron en la iglesia AME de Betel alrededor del mediodía del miércoles para orar, cantar y mostrar solidaridad ante los recientes casos de odio. Una amenaza de bomba en última instancia un engaño. El lunes
en el Centro Comunitario Judío de Siegel, de Tali. Siguió a otros 12 en enero y decenas a nivel nacional. Más de 100 lápidas fueron vandalizadas en un cementerio judío de Filadelfia esta semana, reflejando un caso similar en Missouri, informó The Journal News para Delaware Online. Bueno, primero, acá después habla de unos determinados actos antisemitas que se producen en medio del asesinato de 2 hombres indios en Kansas. Bueno, Dios le bendiga, hermanos. Estamos aquí en un nuevo comienzo de Alerta Últimos Tiempos, después de un descenso hecho en el mes de diciembre. Y como le decía al hermano Néstor, que han pasado varias cosas desde que hemos tenido el receso hasta ahora. Hemos tenido un pequeño problema técnico, así que estamos transmitiendo por Radio KDP en el aire. Queremos decirle que todos los sábados, a partir de las 17 horas, vamos a estar acompañándolos durante 1 hora por este programa que se llama Alerta Últimos Tiempos. Tengo a Ernesto Horta. Bienvenido, Ernesto. Sí, gracias, Marco. Muy buenas tardes a la audiencia. Y bueno, arrancamos con el primer... Bueno, y tenemos un invitado también, a Natanael. A ver si te querés presentar, Natanael. Bueno, mi nombre es Natanael. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, vamos a estar por acá. Bendiciones para todos los hermanos y gracias por escuchar el programa también. Bueno, Natanael va a estar con nosotros, va a estar participando del programa. Y tenemos también a Carlos Quiroga en los controles, ahí haciéndonos el aguante, como siempre, al pie del cañón. Y bueno, como le decía a Ernesto, que han pasado varias cosas. Y yo quería, no sé, Ernesto, comenzar a ir largando algo que está publicado en el portal cristovienenoticias.com acerca de una reunión entre cristianos, musulmanes y judíos que parece que se reunieron contra el odio. Esta publicación está hecha el día que las autoridades están investigando como un crimen de odio y el debate nacional sobre el intento del presidente Donald Trump en enero de prohibir los viajes de 7 países de mayoría musulmana. Bueno, y hubo una reunión de líderes religiosos en contra de actos de odio como de estos tipos que acabamos de mencionar. O sea, podemos ver cómo sigue el avance de ese nuevo escenario que se va a formar al final de los tiempos de una única religión mundial, donde musulmanes, católicos, judíos, protestantes también, encuentran un punto en común. Han encontrado, parece, un punto en común, y es el tema del odio, la violencia y todo ese tipo de actos. Que si uno ve